La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera que leyéramos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, por favor, el versículo 4 al 6. Quisiera ubicar un poquito este estudio sobre lo que es el camino, lo que es la verdad, lo que es la vida, como una identidad en Cristo. Dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí se deriva lo que el Señor le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Interesante la respuesta ante una ignorancia de Tomás. No lo culpemos. Él ignoraba dónde iba y cómo llegar donde él. No lo sabía. Por eso yo he hablado en otros temas parecidos a este con relación a los caminos. Y uno de ellos es qué importancia tiene conocer el camino a donde yo quiero ir. Es muy importante conocerlo porque yo a través de ello tengo el tiempo estimado de llegada, lo peligroso que puede ser, qué hay en el camino y sé qué hay al final del camino. Entonces es importante que yo sepa, conozca el camino al lugar donde yo quiero ir. Si en este momento yo les preguntara, ¿conocen el cielo? Ninguno me va a decir que sí lo conoce. Mira para arriba, mira estrellas, pero ese es un cielo, el espacio sideral. Pero el camino que habla el Señor es otro. Otra pregunta es: ¿la vida podrá ser un camino? Porque si nosotros nos imaginamos que la vida es un camino, es lo mismo a dónde vamos. Porque cada día me doy cuenta que tengo que cambiar de estado porque el año pasado eran tantos años, hoy es uno más. Y de hecho eso me invita a ver al espejo si verdaderamente sigo igual y no sigo igual. Si eso es un camino, voy camino ¿a qué? A ser viejito. ¿No le gustó, verdad? No hay problema, pero si se toma como un camino, ¿a dónde voy? Si quiero llegar al final de la realidad, tengo que morirme. Eso es verdad. Ahora, camino, hermano, realmente la palabra camino es prácticamente una comunicación entre un lugar y otro. Ese es un camino. Si está pavimentado, asfaltado, balastreado, como usted, es un camino. Usted se fija a veces cuando uno mira de lejos una loma que tiene unas cositas blancas. Esa se llama vereda, pero es un camino. Es igual, un camino que ahí lleva a un determinado lugar. Cuando Roma estableció su imperio, a Roma le hizo caminos por todos lados. Pero no había lugar por donde no se llegara a Roma. Por eso apareció el dicho: todos los caminos llevan a Roma. Pero hay gente que ha dicho: todos los caminos llevan a Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Jesús, al ver a Tomás que le dijo eso, le dijo: yo soy el camino. También soy la verdad y soy la vida. Y algo más: nadie viene por ese camino. Nadie va por un camino u otro si no es por mí al Padre. Entonces no hay otra solución ni cómo cambiarle a esto por más que alguien lo quiera intentar. No hay. Y hay mucho que predicar sobre eso, pero yo quiero detenerme un poco sobre este título. ¿Habremos escogido bien el camino para llegar? En este caso, hablando del cielo. En primer lugar, necesitamos conocer el camino para llegar. Hermanos, si nosotros no conocemos el camino para llegar, vamos a andar de religión en religión,
de Biblia en Biblia, de predicador en predicador, qué sé yo, vamos a andar a la deriva. Entonces necesitamos conocer el camino, y si Jesús lo dice, pues es verdad. En los cementerios regularmente nos paramos los predicadores y agarramos este versículo y lo despedazamos y le damos por todos lados, pero los que están ahí lo que quieren es llorar, ¿no? A excepción de los que no lloran y son amigos, y les predicamos igual en la funeraria. Está bien, es correcto, pero en la vida cotidiana del creyente también es necesario detenerse a pensar en este versículo, porque es un camino que tenemos que llevar. Por eso el Señor dijo en cierto momento, hay caminos que al hombre le parecen derechos y son de muerte, y hay camino ancho y angosto, dijo el Señor. Entonces Dios nos va a enseñar y a mostrar un camino seguro. Eso fue lo que Él hizo cuando sacó al pueblo de Egipto, y de Egipto a Canaán había un camino. Había un camino. El Señor no les iba a ir abriendo el camino porque había un camino. Y por eso escogió a Moisés, porque Moisés tenía 40 años de conocer el desierto. Moisés se conocía el desierto, pero como cualquiera de los beduinos de ese lugar, se conocía el desierto. Entonces por eso Él le dijo, tú me vas a llevar este pueblo a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó de Canaán de Egipto a Canaán? Mire, allí pasaron muchas cosas. La primera pregunta es, ¿por qué se extravió el pueblo? ¿Por qué no llegaron? ¿Saben? Nosotros, hermanos, emprendemos un camino y si no, nosotros tenemos una ansiedad por saber qué hay. A mí cuando me llevan a un pueblito, lo que yo voy es comiendo ansiedad, porque a mí me encantan los pueblos. Yo soy pueblerino y me encanta decir, ¿para dónde vamos? Mire, una vez íbamos a evangelizar hace varios años a un pueblito que se llama Comalapa, pero cuando nos subimos al micro para ir al evangelismo, según yo íbamos para el aeropuerto y me llevan para Chalate. Ahí comenzó aquel pensamiento, ¿a dónde voy? Y cuando llego, la carretera, y la fui conociendo, y cuando llegamos, qué bonito el pueblo, pero no lo conocía, y yo iba para ese pueblo. ¿Qué sigue después de ese pueblo? Pues es otro camino, pero otro día me tocará seguirlo. Por el momento era ese. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? ¿Por qué se extravió? ¿Por qué se perdió? Fíjese, bien sencillo. Yo quizás se hubiese llegado a Comalapa solo, pero el que nos llevaba conocía Comalapa. Y ese que nos llevaba iba seguro por donde nos llevaba. Yo no. Eso es lo mismo que le pasó a este pueblo. ¿Por qué? Pues se perdieron porque perdieron la visión de Dios. Se extraviaron porque hicieron su voluntad, desobedecieron. Entonces Dios los confundió, incluido Moisés. Al líder principal lo confundió. Y esto pasa muchas veces con las iglesias, hermanos, que confunden a las congregaciones, los predicadores. Lo estoy diciendo aquí, sé que hay televisión, pero hermanos, hay que entender la verdad. Por eso es que cuando Poncio Pilato, usted lo puede ver allá en el Evangelio de Juan, cuando Poncio Pilato, cuando Jesús le dijo, mira, no me estés preguntando estas cosas, pero yo soy la verdad. Y Poncio Pilato lo primero que dijo, ¿y qué es la verdad? Pero no esperó respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos entender? Que la verdad está en su palabra. No debemos de perder la visión que Dios hizo. Dios sacó ese pueblo, lo confundió en el camino, se tardaron 40 años, llegaron solo los jóvenes y los niños que crecieron en el camino, pero se perdieron los antiguos. Cuando estaban ya en Canaán, tuvieron que ir al cautiverio. Y en el cautiverio Dios los advirtió. Quiero leerle lo que dice Jeremías en su capítulo 25, y dice de esta manera en el versículo 4 y 6. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Eso es lo que le pasó en el camino a Canaán. Ellos se perdieron porque extraviaron el camino apartándose de Dios, hermano. Si el Señor te ha dicho que Él es el camino, ¿por qué te vas a ir por otro camino?
Mire, ellos perdieron la visión, entonces antes del cautiverio les pasó lo mismo. Se equivocaron, fueron a adorar dioses extraños y se fueron en pos de lo que les decían, hermano. Esa es la gran verdad de aquel tiempo que todavía ahora se sigue dando. Hay gente siguiendo santos, hay gente siguiendo en peregrinajes, hay gente en romerías, hay gente que... Y entonces, ¿cómo lo están entendiendo? Amado hermano, es bien triste. Yo tengo un amigo que fuimos futbolistas juntos, hicimos tantas cosas juntos, y el hombre se fue a una determinada religión y no lo puedo sacar de ahí. No hay palabra que yo le pueda decir porque se empapó de una manera y no se mueve. Y aquí dice Jeremías: yo les mandé profetas a tiempo para que les dijeran la palabra, pero no la oyeron. Mire, Dios seguro que te muestra un camino, porque Él dice en Isaías 55:8, que ya lo hemos dicho muchas veces, dice que su palabra no volverá vacía. ¿Por qué? Porque la envió y va a cumplir el propósito para el que la envió. Y esa es la palabra que tú como creyente has oído para estar ahí. Pero me llama la atención, hermano, cómo el Señor en este capítulo 35 del mismo Isaías dice algo que duele. Y yo lo leí una vez en una prédica y lo pasé por así rapidito. Pero yo quiero que lo vea usted, cómo Dios muestra el camino, cómo Dios nosotros sabemos que lo muestra, pero lo queremos a nuestro modo, hermano. Mira, si a ti te dijeran un día: ¿a dónde vas? Voy para Popotlán. Ok, ándate por este camino, y es recto, bien pavimentado, pero el propio camino para ese lugar es con curvas y te tardas más. ¿Cuál escogerías? Yo diría que el más recto. Es lo que buscamos nosotros, lo más fácil. Pero el Señor le dice a este pueblo, fíjense que está hablando del futuro glorioso de la ciudad, y le dice en el 35:8 de Isaías: habrá, le dice, ahí calzada y camino. Dicho de otra manera, le dice: en ese lugar donde ustedes van a entrar, va a haber una calzada, vale decir pavimentadita, y un camino. Y mire usted lo que le dice: y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. Cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, te está ofreciendo un camino especial, un camino de santidad, un camino glorioso, un camino precioso, el que tú vas a tener una luz, que es Jesucristo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es lo que Él dice, que habrá un calzada y camino. Es Jesucristo el mismo que vino a decir: yo soy el camino, y no pasará inmundo por él. Nuestro Señor Jesucristo no acepta a los inmundos. Dice que Él ama al pecador y no el pecado. Entonces, amado hermano, si dice que es un camino de santidad y no pasará por él inmundo, lo que me está diciendo es que la iglesia tiene que perfeccionarse. Por eso es que la palabra dice que instituyó a hombres importantes para instruir al pueblo, para que no se pierda, para poder mostrarle la realidad del camino. Y dice la palabra que Él es camino de santidad y no pasará inmundo. Y dice: Él mismo estará con ellos. Hermano, no hay otro. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, es porque no hay otro. Por más que le busque usted caminos, no hay otro. Si usted quiere ir al cielo, por supuesto, no existe otro camino más que la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él estará con ellos. Y aquí le agrega: el que anduviera en este camino. Se refiere al que sigue ese camino. Por torpe que sea, no se extraviará. Oiga, yo no quisiera explicarlo así como que somos torpes. No. Démosle un sentido, una figura más suavecita. La oveja es torpe. La oveja necesita guianza. La oveja necesita que hay un pastor de ovejas la esté guiando. Por eso tiene su vara y su cayado. La vara es para pegarle en el hocico, porque ahí le duele más, y el cayado es para jalarla cuando se sale del redil.
Porque la oveja es torpe, que si ve venir al león no hace nada, se deja comer. Entonces aquí dice, el que se pone al lado de Jesús, el que se deja guiar por el Señor, cuando Tomás dijo, mira, no sabemos dónde vas, no entendemos esto. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ese camino dice que si nosotros nos ponemos al lado del Señor, aunque seamos topaditos, vamos bien. Eso dice esta palabra, vamos bien porque Él está con nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos está guiando todos los días, porque ese camino, hermano, es de santidad. Y no solo eso, dice que Él estará con nosotros. Entonces Jesús es el camino de santidad. Jesús es preexistente. Fíjense que Jeremías, en el capítulo 6, por supuesto antes del cautiverio siempre, el Señor les muestra algo con palabras. Dice el capítulo 6, 16, así dijo Jehová, párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Oiga, hermanos, si es que es bueno mirar y preguntar, porque Jesús lo que nos ofrece es el camino de santidad. Y el camino de santidad que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa más que la guianza del Espíritu Santo. Es la transformación, es la regeneración del hombre. Cuando el hombre realmente hay una transformación y una regeneración por su entendimiento, ahí hay razón de vivir en Cristo. Ahí hay razón de continuar la vida. ¿Por qué? Jesús dice que Él nos dará descanso. Por eso cuando se para delante de aquellos que lo escuchaban en uno de sus discursos, les dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero mire, hermano, descansar no es una palabra, la hamaca, el petate, la cama. No, ese es un descanso normal. Al lado de mi casa están haciendo un hospital, fíjese qué bondadosos conmigo, un hospital de 4 pisos los samaritanos. Pero hay 5 gringos ahí, 2 mujeres y 4 hombres. Creo que una mujer y 4 hombres. Y resulta que tienen una jerigonza en inglés y nosotros estamos, una pared nos divide y no entendemos nada. Y salgo yo y me habla en inglés. Y le digo, no, I am speaking English. Oh, yo hablar poquito. Y como me dijo hablar poquito, le dije un montón de cosas. Oh, no entender. Y llamó al otro que le tradujera. Entonces dije yo, estos gringuitos, bueno, y se pusieron a conversar conmigo entre inglés y español, y las pocas palabras que yo conozco, que no son muchas, no entendimos. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Fornidos los gringos, y me dice, ¿y tú qué ser? Y yo le dije lo que era. Y como andaba en shorts, me dice, ¿así andar tú siempre en shorts? ¿Sí? ¿Estás descansando? No. ¿Y qué haces? Estoy escribiendo. ¿Y qué eres? Y me comienza, bueno, digo, no se meta en mi vida privada, pero lo que le quiero decir es que ellos son personas que han venido para levantar esa obra porque es cristiana, es un hospital de los samaritanos. Y yo cuando veo que se cansan, están cansados, desde el segundo piso los veo así para abajo y están allá tirados en el suelo. Y un día me vio uno de ellos y me dice, ¿hacerte mucho ruido? No, le dije yo, siga descansando. Pero nuestro Señor no se refiere a ese descanso, amado hermano. Si ese descanso de la hamaca es precioso, es bonito, o la fatiga del trabajo en un momento, se refiere a un descanso diferente. Dígame usted si no descansa cuando le pasa la fiebre a su hijo. ¿Acaso no descansa cuando la enfermedad se va? ¿Acaso no descansa cuando ya pagó la letra? ¿Acaso no descansa cuando ya pagó la tarjeta de crédito de la tienda? ¿Acaso no descansa, amado hermano, cuando está bien? Ese es el descanso que el Señor dice, que venid a mí y yo os haré descansar de tus problemas, de tus dificultades, de todo lo que te venga.
ese es el descanso que necesitamos, hermano. El otro es bien pasajero. Mire, si media hora en la hamaca, ya duele la espalda. 2 horas más en la cama después del sueño normal ya no sirve. Entonces el descanso del que habla el Señor es espiritual. Es un descanso que necesitamos. Por eso Jesús, cuando nos ofrece el camino y nos ofrece el descanso, nos está ofreciendo un descanso verdadero caminando con Él. Pero el pueblo dijo, no andaremos. Y dice, prefiere perderse. Hermano, cuando vamos al evangelismo, o van mejor dicho, porque tengo días de no ir, a mí me dijo alguien un día, el día que te den de predicar ya no vas a evangelizar. Y yo le dije, allá no, pero por la televisión sí. ¿Qué? Oiga, hermano, la gente no quiere, no entiende esa parte. Por eso le digo que predicar así a la rápida, lo que el Señor dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Es tan rápido que se lee que no se entiende. Pero yo voy aquí por partes dándote un pequeño bosquejo. Tú no te vas a rechazar, y el que te lo rechace, hermano, dile que hay caminos que parecen derechos, pero son de muerte. Yo siempre he dicho ese proverbio que el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y se lleva el daño. Muchos están llevando el daño, hermanos, es terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús nos está ofreciendo el camino, pero también nos ha ofrecido la verdad. Dice, yo soy la verdad y la vida. Jesús vino a establecer personalmente el evangelio por su palabra. Cuando usted lee Juan capítulo 1 y lee de esta manera, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto, amados hermanos, enmarcado en algo especial, quiere decir, yo estuve con el Padre en el cielo, yo vengo a la tierra con la palabra y voy a volver al cielo con la palabra. Eso es lo que el Señor está diciendo. En el principio era el verbo, estaba con Dios, y el verbo era con Dios aquí sobre la tierra, y el verbo era Dios, Jesús Dios. Por eso, ¿con qué autoridad el Señor dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida? No tienen que buscar a nadie más, porque nadie los va a llevar al Padre si no lo llevo yo. En el versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo lo quiere desglosar? Cuando dice en Él estaba la vida, póngale que Él dio la vida por usted y por mí. Pero también dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y la vida era la luz de los hombres. Es que usted va a resucitar en el día postrero, porque Jesús así lo estableció. Amados hermanos, cuando levantó a Lázaro de la tumba, quedó escrito que el poder de Dios así va a ser. No es que Lázaro ya estuviera resucitado para siempre. Lázaro volvió a morir y lamentablemente va a resucitar con nosotros en la gloria de Cristo. Amados hermanos, esa es la verdad, es la vida, es lo que dice el Señor. Por eso en el principio estaba en el cielo, estuvo en la tierra con la palabra, y dice que fue lleno de su gracia, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Oiga, pero qué lindo, hermanos. ¿Por qué? Porque habitó entre los hombres con la palabra. Fíjense que Jesús se preocupó por avisarnos con la palabra. Dios se preocupó por avisarnos con la palabra. Y nosotros, hermanos, muchas veces dijimos que ya recibimos al Señor y hasta aquí estamos bien, casi como que fuéramos Calvino, ¿verdad? Salvo siempre salvo, hermano, no. Cuando usted entienda la salvación, usted se va a preocupar, pero así, mire, por los que no conocen al Señor. Pero se va a preocupar, pero no tiene idea cómo se va a preocupar cuando conozca verdaderamente la salvación, cuando aprecie la salvación, cuando sepa que es para usted la salvación. Entonces va a poder explicarles a otros. Mire, allá en Juan 1:17 siempre dice así. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, aquí venimos y predicamos el Antiguo Testamento leyendo la ley, interpretando la ley y buscando la preexistencia de Cristo ahí. Pero lo que hacían en el tiempo antiguo era reunir al pueblo y leer la ley. Y a través de leer la ley, eso es lo que le exigían al pueblo hacer. Pero dice aquí que ahora es por gracia, y Jesús dice que vino por gracia y trajo la verdad.
por medio de Él. Entonces, amado hermano, cuando llegamos a esta razón que Jesús trajo la palabra, Él vino con algo especial de Dios. Yo me puse a hacer unas cuentas porque hay partes donde uno no entiende. En Daniel, por ejemplo, los 1200 días. Pero es una matemática simple y sencilla, no es regla de tres compuestas siquiera, sino que es bien sencillo, no hay que hacer ecuaciones. Jesús estuvo sobre esta tierra 3 años y medio en su ministerio. Y desde el primer día que se paró y dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, por lo tanto arrepiéntanse y crean el evangelio. A partir de ese momento contó el primer día para 3 años y medio. Haga la cuenta. A mí me salen, al hacer esa multiplicación, me salen 1372 días de evangelio continuo sobre la tierra todos los días. Y la iglesia, amado hermano, no gasta pero ni 15 ni 20 días del mes en evangelizar. ¿Se dan cuenta cómo aprovecho los comerciales? Hermano, una iglesia evangelista va a ser orgullosa, pero un orgullo de Dios, porque Dios ama a los evangelistas como ama a los misioneros. Créanme sinceramente, amados hermanos, si el Señor se preocupó, 40 días estuvo dando un seminario a los discípulos, justamente todo para el evangelismo, todo para el crecimiento de la iglesia, todo para que el mundo fuera salvo. Y no piense que, como piensan algunos, que se fue de esta tierra a los 3 años y medio y la obra quedó abandonada. Amado hermano, nosotros somos los que vamos a llevar la palabra porque hemos entendido lo que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Te lo digo ahora y tú díselo a otros, pero explícaselos y cuéntales que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amado hermano, Jesús, además de eso, nos trajo el Espíritu Santo. Oiga, fíjese que cuando el Señor le cuenta a sus discípulos, a mí me gusta este versículo 13 del capítulo 16 de Juan, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que nos va a decir el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos va a enseñar? ¿A qué nos va a guiar? A la verdad. Yo soy el camino y soy la verdad, dijo el Señor, y la verdad se conjuga con la palabra. Hermano, cuando nosotros estamos en este momento hablando de la palabra, tenemos que entender que el Espíritu Santo debe estar con nosotros, porque dice que no hablará de su propia cuenta, sino lo que le mande a decir nuestro Dios. Entonces, hermano, el Espíritu Santo para nosotros va a ser siempre importante. Si usted lee ahí mismo el capítulo 17 y el 19, note cómo dice así. Dice la palabra: y por ellos, dijo el Señor, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sabe que el Señor nos santificó para ser enviados? Si dice que nos puso en el camino de la santidad y que iba a estar Él y que no hay un mundo que pase por ahí, por torpe que sea, no se pierda, entonces, amado hermano, ahí nos puso. Yo me santifiqué para que ellos sean santificados. Nosotros, amado hermano, la iglesia, tenemos que entender este punto para poder partir con la verdad. La verdad, dijo el Señor, los hará libres. Pero ¿cuándo la vamos a entender? El Señor dijo que Él era la verdad y la vida. Y la vida también la podemos catalogar como vida eterna. En Él, dice, estaba la vida. Y lo vuelvo a explicar. Y la vida era la luz de los hombres. Quiero que lea conmigo Juan capítulo 5. Y detengámonos un poquitito en lo que el Señor habla con relación a oír la palabra. Dice el versículo 24. Capítulo 5. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que le está diciendo a aquellos que lo escuchan es 2 requisitos: oír la palabra de Dios, oír la buena palabra de Dios y creer que la envió Dios Padre. Versículo 1 de Juan, recuérdelo.
En el principio era el verbo era con Dios, era Dios, estaba con Dios y era Dios. Ahí se conjuga esta verdad: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Qué lindo que tenga la vida eterna, porque esta es transmitida, hermanos, a través de la luz, el camino que va, la luz de Cristo para nosotros en nuestras vidas. Por eso es que Jesús puso su vida por la humanidad. Hermanos, si muchos dicen, ¿por qué no se murió más viejito? No, hermanos, si Dios Padre dijo 3 años y medio de evangelio son los que están destinados para el pueblo. Y después queda la iglesia en el tiempo de la gracia, que el Señor vuelva. Quiero que recoja conmigo lo que dice, para ir terminando, el capítulo 5 de Juan, en su primera carta. No en el evangelio, sino en la primera carta que envió Juan. Ahí el capítulo 5, versículo 11 y 12, quiero leerle así. Pero voy a leer el 10 para tener más sustento. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan no es tan complejo, pero es directo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. Explíqueselo usted, amado hermano, en su identidad. Cuando usted dice que es cristiano, saque el pecho, pero creyendo que Jesucristo es el Señor, y creyendo que el Padre lo envió, y creyendo que Él es el autor de vida eterna, y creyendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio que el Padre nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hermanos, ¿qué kilometraje puede haber entre una frase y la otra? En este caso ninguna, porque es bien sencillo. El testimonio de Dios que nos ha dado es vida eterna. El testimonio de Dios es que tú tienes vida eterna. El testimonio de Dios es que todo aquel que cree tiene vida eterna. Y el testimonio de Dios es que esta vida está en su Hijo Jesucristo. Y por eso es que Él con autoridad se para y dice a voz en cuello, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y aunque no lo crean y no lo entiendan, pero nadie puede venir al Padre si no es por mí. Oiga, alguien dijo: qué orgulloso, qué tipo ese que está predicando, pero está vigente para usted y para mí. Él es el único que me puede llevar al cielo. Por eso dice el 12, el que tiene al Hijo, y este es mi refrán, dicen algunos, este es mi caballito de batalla, esto es lo que yo siempre digo, y lo digo a través de las cámaras de televisión: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque parezca redundante, pero es la realidad. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Nadie conoce el camino al Padre. Y si alguien lo conoce, es porque está en el camino de santidad que Él ofrece. Y si alguien lo conoce, es porque verdaderamente está siguiendo a Cristo y conociendo el camino. Es porque seguramente no lo conoce el camino, pero yendo con Jesús sabe que Él lo guía. Y es el consejo que yo dejo esta noche: déjese guiar por nuestro Señor Jesucristo, porque Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque las sendas, las que tú ofreces, son de paz, son alumbradas por tu palabra. Y qué mejor camino, Señor, que el de la vida eterna. Muchos se pierden porque no quieren dejar la senda antigua. Y yo te pido por ellos esta noche, Señor. Si aquí hay alguien que todavía no ve la luz en el camino, es porque va por el camino equivocado. Si alguien ahora todavía, Señor, no mira un camino de descanso, un camino de paz,
es porque va por otro camino, Señor. Yo te ruego, Señor, que por la palabra lo orientes, que por la palabra lo ayudes a no esperar oír esta prédica del camino, la verdad y la vida en el cementerio o esperar en la funeraria. Ahora, aquí, Señor, la estamos entendiendo. Tú dijiste que tu palabra no volvería vacía y cumpliría el propósito para el cual la enviaste. Por eso Jesús con autoridad dijo: yo, no hay otro, yo soy el camino y yo soy la verdad. La palabra que yo traigo es verdad y soy la vida, porque todo aquel que muera creyendo en Jesucristo tiene vida eterna. Gracias esta noche, Señor, porque esta noche, Padre, más de alguno estaba equivocado. Y si eres tú que estás viendo la televisión, déjame decirte, no te pierdas, no extravíes el camino. Mejor busca al Señor, porque Él guiará tus pasos. Tú solo te puedes perder. Hay caminos de maldad que el hombre cree que son derechos y son de muerte. Cámbiate al camino de luz, porque la palabra dice que en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Él es tu luz. Y esta noche, tú que estás escuchando, guarda en tu corazón esa palabra, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Esta noche, Señor, yo siento en mi corazón pedirle al pueblo que todo aquel que considere necesario hacerlo, lo haga y repita esta oración. Señor Jesús, reconozco que estaba equivocado. No lo había entendido bien. Y de repente se me han presentado varios caminos y no he podido discernir el tuyo, Señor. Perdóname. Perdóname por el extravío. Pero al reconciliar mi espíritu con la palabra, te pido perdón y me reconcilio contigo en esta noche, Señor. Porque quiero el camino donde está la vida. Porque quiero el camino que alumbra a los hombres. Señor, gracias por perdonarme. Gracias por aceptar mi reconcilio. No me tomes como ignorante o torpe, Señor. Sencillamente me extravié, pero aquí estoy. Tómame en tus brazos, Señor, porque lo necesito. El descanso espiritual tuyo necesito, Señor. Un sueño tranquilo y paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, esta noche. Te queremos bendecir y decirte gracias. Guárdanos por el camino de paz, Señor. Permítenos llegar a nuestro destino por el camino que tú nos alumbres a casa, Señor. Y sobre todo, guardemos esta palabra y la comuniquemos a otro, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.